Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven el día de hoy. A nombre de la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, directora general del Instituto Estatal de las Mujeres, les damos las más cordiales las bienvenidas a este segmento Tiempo para una sana convivencia. El tema que vamos a compartir con ustedes el día de hoy se titula Mujeres que escriben, mujeres que resisten. El objetivo es analizar el papel histórico de las mujeres en la literatura, el feminismo y su importancia en la generación de espacios en la vida cultural e intelectual, sobre la importancia de crear una épica femenina y cómo las escrituras es un acto político y de rebeldía. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es originaria de la Ciudad de México. Ella es filósofa y escritora. Su nombre es Marisabel Macías Guerrero. Nació en Sinaloa en el año 1986. Es sudcaliforniana por convicción y actualmente es habitante apasionada de la Ciudad de México. Es filósofa feminista, escritora, lectora y entusiasta. Es tallerista y promotora de la cultura independiente. Autora del libro Los relatos eróticos de Penny Black. Publica en su propio blog, así como una revista digital e impresas de circulación nacional. Ella es coordinadora del proyecto Círculos Literarios de Mujeres. Ella es amante de los libros, las buenas charlas y el café. Hola, ¿qué tal, Marisabel? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Qué te parece si en este momento nos platicas un poco sobre ti y a qué te dedicas actualmente, para que así las personas que nos ven también puedan conocerte? Claro que sí. Bueno, pues mi nombre es Marisabel, me gusta que me digan Mar, creo que las personas más cercanas y queridas me llaman así. Y yo nací en Sinaloa, aunque viví mucho tiempo en La Paz, Baja California Sur, entonces también me considero subcaliforniana, además de sinaloense y ahora habitante apasionada de la Ciudad de México. Estudié filosofía, pero me he dedicado mucho más a la literatura, o sea, a la escritura, a la promoción de la lectura. Me he dedicado también durante 7 años a la docencia, primero universitaria y el último año en preparatoria aquí en la Ciudad de México. Bueno, entre los temas que más me gustan y que me apasionan y a los cuales también me dedico, pues es la literatura por un lado, el erotismo, el amor desde la perspectiva feminista. Hago un poco de activismo feminista a partir de la promoción cultural. Soy, bueno, coordino un proyecto que se llama Círculo Literario de Mujeres y también me dedico a impartir talleres y charlas sobre estos temas de introducción al feminismo, de escritura para mujeres, escritura de relato erótico. eh, y bueno, también sobre promoción cultural últimamente. Y eso es lo que hago, además de leer, de disfrutar las cosas que me gustan y la comida, que también me gusta mucho, cocinar y comer. Entonces, bueno, a eso me dedico actualmente. Ok, Mari. Las personas que te seguimos en redes sociales, tenemos en cuenta que actualmente tienes un blog, ¿verdad? Sí, también tengo un blog donde escribo. Últimamente he estado escribiendo, bueno, llevando como un diario de escritura y también publico en otros revistas digitales o blogs, por ejemplo, de Círculo Literario de Mujeres. Es una colectiva que se dedica a la divulgación del feminismo y del trabajo creativo de las mujeres y ahí también yo tengo publicados algunos textos porque también tenemos un blog. Tengo mi blog personal y también he publicado en revistas como Libero América o en blogs de otras mujeres que también son, que tienen colectivas, como en Fem Futura también colaboré con ellas y bueno, busco así donde publicar sobre estos temas. Ah, ok, Mar. ¿Y cuáles han sido los logros que se han obtenido durante las pláticas, los talleres que has compartido con otras mujeres? Los logros.
Esa pregunta es muy relativa, ¿no? Porque a lo mejor para mí muchos han sido logros y también a lo mejor para algunas mujeres han tenido ciertos logros de los que no me entero, pero creo que uno de los principales es poder acercar a las mujeres o a las mujeres que asisten a estos talleres a la escritura, a algunas por primera vez. Entonces, eso me parece un gran logro, que se animen a soltar la pluma, que se animen a creer en ellas, en su creatividad, en su imaginación. También creo que otro de los logros ha sido publicar, al menos digitalmente, a estas mujeres que nunca han publicado y que puedan ser leídas por otras y que puedan comentar. Creo que otro de los logros que ha salido a partir de los talleres y también de la colectiva de Círculo Literario de Mujeres es que hemos podido formar una gran comunidad, que hemos estado unida ahora en el confinamiento a través de la virtualidad, pero bueno, a partir de ello se formó un grupo que se llama Semillas Literarias, donde estamos alrededor de 12 o 13 mujeres y nos reunimos cada 15 días a escribir, cada una expone un tema, entonces es algo muy horizontal, muy solidario y bueno, ese sería otro de los logros. Y para mí, pues creo que poder compartir mi experiencia, lo que conozco y también aprender de otras mujeres que son de distintos contextos, de distintas pues, profesiones, oficios, creo que ese es uno de los mayores logros que he tenido en los últimos años, el poder compartir, el poder seguir estudiando feminismo a partir de este tipo de grupos, de círculos de lectura, de círculos de reflexión. Creo que esos han sido principalmente. Ok, Mar. ¿Qué te parece si en este momento iniciamos con el tema del día de hoy? Claro que sí. Yo te propuse hablar de la escritura, bueno, de las mujeres que escriben como mujeres que resisten. Te voy a compartir mi pantalla. Ya ahí Sí, se ve, adelante. ¿verdad? Sí. Y, a ver, aquí revisando, perdón. Aquí está. Y bueno, pues sí, decidí este título, que es una charla que también ya había compartido antes con otras mujeres, pero que me parece sumamente importante, pues ahora con esta oportunidad y esta invitación, poder compartirla con más mujeres a través de esta herramienta y bueno, a través de ustedes también. Para dialogar sobre la escritura, creo que, o de la relación de la escritura, de las mujeres y la escritura, es importante que nosotras podamos partir del reconocimiento de la existencia de una desigualdad estructural. O sea, que nosotras podamos reconocer que a lo largo de la historia las mujeres hemos sido excluidas del espacio cultural, intelectual, del espacio artístico, por supuesto entre ello la escritura. Y la distribución del poder entre hombres y mujeres, pues se afianzó en este sistema de género que nos dice que hay ciertos roles para las mujeres y ciertos roles para los hombres, y esto definitivamente ha limitado el desarrollo de oportunidades pues de nosotras las mujeres, favoreciendo la supremacía masculina. Entonces hay que tener claro siempre como esta estructura patriarcal, digamos, o este sistema sexogénero que no ha favorecido a las mujeres, mucho menos en el desarrollo que hemos tenido en este tipo de espacios. Entonces vivimos en una sociedad que ha minado la participación de las mujeres en las distintas áreas, afectando de manera particular nuestra incursión y avance en el ámbito cultural y frenando el ejercicio de la escritura y reconocimiento de nuestros aportes en la esfera artística. Todavía nosotras podemos darnos cuenta que no es algo sencillo incursionar o estar presentes en la escena literaria, por ejemplo, mexicana. Creo que o sea, aún en la actualidad, en pleno 2020, si nosotras ponemos atención en cuántos libros se publican al año, podemos ver que el mayor porcentaje son de varones, o cuántas becas se otorgan, o cuántos premios, o quiénes están detrás de la industria editorial, pues podemos ver que los cargos directivos o los mayores reconocimientos siguen siendo para los varones. Entonces es importante que nosotras podamos tomar conciencia
primero de esto, de que escribir, del hecho de que nosotras nos animemos a escribir, pues ya es un acto de resistencia, pero también es un acto político. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Quién se ha apropiado de la escritura y cuál ha sido la relación histórica de las mujeres con la escritura? Los hombres se apropiaron del poder de nombrar. Como creadores de cultura se han encargado de definir todas las palabras que usamos. Han dictado lo que está bien y lo que está mal, han declarado lo que está dentro o fuera de la igualdad, de la legalidad, han definido quiénes somos nosotras, cuáles son nuestros valores, nuestro entendimiento, nuestras percepciones y nuestras realidades. Creo que también muchas podemos pues dar fe a través de la literatura o de otras expresiones artísticas de que la identidad que se nos ha asignado a las mujeres o los roles que se nos han asignado tienen que ver con pues este poder de nombrar y de crear el mundo conceptualmente que los hombres se atribuyeron. Y es importante, o creo que también destacar que a partir de la irrupción del feminismo, pues hemos ido cambiando eso, lo hemos ido reclamando. Y la escritura es una forma de darnos a nosotras mismas una nueva identidad, de poder nombrarnos de una manera distinta, de poder contar la vida desde nuestra propia mirada y con nuestra propia voz. A esas mujeres que desde la irrupción del feminismo, incluso desde antes, pero que antes eran menos y a partir del feminismo cada vez somos más, que hemos podido reclamar estos espacios, Rosario Castellanos nos nombró contrabandistas en su tesis sobre cultura femenina y decía que, pues que eso éramos porque nos atrevíamos a entrar a terrenos que eran exclusivos de los varones. Entonces, bueno, me gusta este término para hablar de esas mujeres que se atrevieron, que se siguen atreviendo, que nos atrevemos a desafiar los cánones de nuestra época y, y atravesar como estos cercos o estos obstáculos que nos ha puesto pues este sistema tan desigual. Claro que hay que decir que a lo largo de la historia solo algunas mujeres podían lograr o eran estas contrabandistas y eran mujeres de clase privilegiada que sabían leer y escribir. Actualmente creo que muchas más tenemos la posibilidad de dedicarnos a la escritura, de poder experimentar en ella, de poder atrevernos a escribir, incluso de resistir desde la escritura y desde la literatura y de intentar vivir, si no plenamente de ello, pues sí combinarla con otras cosas que nosotras realizamos y que nos gustan. Bueno, discursos que nos excluyeron del arte y la cultura. Y aquí les comparto una cita de Marcela Lagarde, que nos dice que la feminidad está ceñida en un discurso identitario que ha sido heterodesignado a las mujeres y que nos ha definido así. La distinción cultural históricamente determinada que caracteriza a la mujer a partir de su condición genérica y la define de manera contrastada, excluyente y antagónica frente a la masculinidad del hombre. Las características de la feminidad son patriarcalmente asignadas como atributos naturales, eternos y históricos, inherentes al género y a cada mujer. Y pues estos roles ya los conocemos a través también de muchas expresiones artísticas, incluso de grandes pensadores, de grandes obras de grandes pensadores, pues se nos ha definido o nos han enmarcado a nosotras en roles que son muy claros, como el de la maternidad, como el de la esposa, y nos han asignado eso como las únicas posibilidades de realización. Sin embargo, a partir de esta toma de conciencia feminista, pues las mujeres hemos buscado otras formas de realizarnos y otras formas de identificarnos y de reconocernos a nosotras. La exclusión de las mujeres del mundo artístico e intelectual se convirtió en algo natural. Se afirma y reafirma a través de todos los medios y formas posibles, imponiendo los roles de género. Los hombres crean, construyen, conquistan, exploran, gobiernan, las mujeres sirven, crean una familia, procrean, aman, complacen y obedecen. Creo que cada vez menos mujeres se comen este cuento, ¿no? De que solo estamos creadas para eso. Sin embargo, también creo que el amor o el mito del amor romántico sigue siendo una herramienta del patriarcado, pues
para tenernos, digamos, enajenadas o obnubiladas de cierta manera. Y por eso también es importante que las mujeres podamos explorar diversas formas de expresarnos y de realizarnos a nosotras más allá de la maternidad y del amor, que no es que esté vetado, que esté mal, sino que creo que es necesario que podamos conocer esta amplia gama de formas de ser como ellos históricamente, que nosotras también nos atrevamos a crear, a construir, a explorar, a gobernar desde otras formas, porque también creo que nos hemos dado cuenta que las formas que se han propuesto desde siempre no han funcionado muy bien, ¿no? O sea, vivimos en un mundo lleno de desigualdades, entonces creo que algo importante es que nosotras nos atrevamos a transformar ese mundo a partir de tomar la palabra, a partir de crear, a partir de imaginar y de hacer alianzas, por supuesto, para que todo esto funcione, de proponer nuevas formas de vivir y de existir. A mí me gustaría mencionar algunas mujeres en la escritura, porque creo que también está esta idea naturalizada de que no, pues no había mujeres que escribían, ¿no? Y por eso no son tan representadas, que en realidad esa es, pues como sabemos, es una mentira. Siempre han existido mujeres que resisten a partir de la escritura, siempre han existido estas contrabandistas, estas mujeres que se atreven. Y a mí me gustaría reconocer algunas. Creo, hay varias en esta presentación, pero podemos solo como revisarlas rápidamente y también ustedes, quienes nos están viendo, pueden darse a la tarea de buscarlas y esa va a ser algo interesante, ya verán. Entonces, bueno, una de las primeras es Safo de Lesbos y de ella pueden encontrar todavía alguna poesía, algunos fragmentos. Es un ejemplo destacado, dice, sobre la manera en que la condición privilegiada de clase resultó favorable para que una mujer pudiera ejercer la escritura. Sus recursos materiales y simbólicos le permitieron tener acceso a la instrucción y también a crear su propia academia, reuniendo a las mejores maestras en las artes y las ciencias. Su academia estaba dedicada a la instrucción de las mujeres. Y pues si vemos aquí el año, en realidad estamos bastante alejadas en tiempo y bueno, puede ser una gran inspiración. Luego tenemos a Hipatia, que también quizá a través del cine la rescataron hace poco, quizá ya conocían por ahí el nombre. Ella fue filósofa, maestra neoplatónica griega y destacó en los campos de la matemática y la astronomía. Perteneció y encabezó la Escuela Neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V, fue seguidora de Plutino, cultivó los estudios lógicos y las ciencias exactas. Y bueno, se han escrito varios libros en torno a esta figura. No tuvo un final pues muy justo, por supuesto, nada feliz. Ya también si vieron la película pueden acordarse y pueden buscar su biografía en internet o a partir de algunos libros. También tenemos a Christine de Pizan, que es una de las representantes, digamos, de las ideas prefeministas, porque quizá no es una feminista como tal, pero sí definitivamente ella con su novela La ciudad de las damas, pues es uno de los precedentes claros del movimiento feminista. En La ciudad de las damas, ella retrata a diferentes mujeres ilustres de la historia, tomándolas como ejemplo para construir metafóricamente una ciudad donde solo existían mujeres, y retrata esto, echa a volar la imaginación y nos dice cómo sería esa ciudad de las damas. Luego, pues a la gran Sor Juana Inés de la Cruz, creo que es una de las pues, escritoras más importantes de México, una filósofa diría también, además de escritora, una pensadora que vale mucho rescatar si no conocen su obra. Creo que es buen momento. Hay muchísimas ediciones de su obra, muchas textos que se pueden rescatar sobre ella, sobre su obra. Y bueno, también les recomiendo que la busquen. Mary Wollstonecraft
una filósofa y escritora inglesa. Ella escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Digamos que es de las primeras feministas de la Ilustración, y en esta publicación argumentó que las mujeres no son por naturaleza inferiores a los hombres, sino que parecen serlo porque no reciben la misma educación, y que hombres y mujeres deberían ser tratados como seres racionales. Entonces, bueno, ella es la mamá de Mary Shelley, y creo que también es maravilloso buscarla y leerla y conocer cuál fue su papel en la primera ola del feminismo. Luego, pues Virginia Woolf, creo que también es una de las favoritas y de las escritoras más que tienen más renombre dentro y fuera del feminismo. Ella es una escritora inglesa y bueno, es una de las grandes representantes del modernismo literario en el siglo XX. Tiene un ensayo famosísimo que es Una habitación o un cuarto propio, que ahorita, por cierto, acabamos de iniciar un círculo literario con esta obra, y me parece que si ya lo leyeron, algo que recomiendo muchísimo es que lo lean acompañada de otras mujeres, porque van a descubrir muchísimos temas que quizá de principio no descubrieron, o que si sí los descubrieron, de pronto no tenemos como con quién comentarlos, o creo que siempre estar en grupo y comentar lecturas es sumamente enriquecedor. Entonces, bueno, búsquenla, eso, léanla en conjunto, no solo Una habitación propia, tiene pues Las olas, Orlando, La señora Dalloway, tiene muchísimas obras que recomendaría, y es una gran, gran ensayista. Por acá tengo otras, si quieren los pasamos para seguir avanzando y no se nos vaya el tiempo, pero si búsquenlas, bueno, Simón, y si no, también luego se las puedo pasar. Bueno, ¿qué escribimos las mujeres? ¿Qué podemos notar que escribieron estas mujeres que les presenté? ¿Qué escribimos nosotras las mujeres que actualmente nos dedicamos a la literatura, a la escritura? ¿Cuáles han sido los principales temas que en la escritura de las mujeres a lo largo de la historia? Esa es una de las grandes preguntas, y también creo que sobre ello se han dicho muchas mentiras, porque de pronto a lo largo de la historia han dicho que las mujeres solo escribimos de temas íntimos, privados, que no son universales, y que por eso se ha creado como un subgénero que sería la literatura de mujeres. Sin embargo, esto también es una mentira. Creo que las mujeres escribimos de temas tan universales como los hombres. Y creo que las mujeres, por supuesto, si hemos sido relegadas al ámbito privado, seguramente muchos de los temas que abordaremos tendrán que ver de alguna manera con ese ámbito privado o ese ámbito íntimo, que también es universal, ¿no? Y dice, por ejemplo, Laura Freixas en una entrevista, que qué más universal que la maternidad, ¿no? Que sin la maternidad no existiríamos, y que entonces cuando las mujeres escriben sobre ello, que además es un tema que no ha sido tan explorado a lo largo de la historia, sino creo que solo en los recientes, no sé, como en el último siglo quizá, pero antes no, y por supuesto quizá por parte de los varones, que han sido los más destacados en la literatura, pues no era un tema recurrente. Nosotras sí, pero ya hablamos de muchos otros temas que para nosotras son importantes, y son importantes porque ayudan a reescribirnos. Cuando nosotras hablamos de nosotras, escribimos sobre nosotras, escribimos nuestra historia, la historia de las mujeres que conocemos, lo que estamos haciendo es reconfigurar la propia identidad. Estamos valorando nuestra historia, estamos dejando también como un archivo histórico, estamos dejando cuenta en la historia de quienes fuimos, de lo que vivimos, de quienes somos nosotras y de lo Incluso, importante que son nuestras vivencias. incluso en cierta manera estamos resignificando nuestra historia, es un espacio de encuentro con nosotras mismas. Porque ¿qué pasaba en épocas anteriores, por ejemplo, cuando estudiamos la primaria, la secundaria?
nos dimos cuenta que los libros de texto, en su mayoría, manejaban un lenguaje sexista. O sea, ni siquiera nos mencionaban a las mujeres. Y como dice una frase por ahí, lo que no se menciona no existe. Entonces, tú nos acabas de compartir una serie de mujeres feministas, escritoras, filósofas, antropólogas, que sí sería bueno que nos diéramos a la tarea de investigar sobre ellas, de conocer sus historias y creemos firmemente que van a sumar un mensaje positivo y de mucho crecimiento a nuestras vidas, pero hay que darnos también el tiempo, ¿verdad? Claro, y además es parte de, digamos, de la crítica literaria feminista. Gran tarea de ello no solo es pensar y analizar las imágenes femeninas dentro de la literatura, sino también rescatar a esas mujeres dentro de la literatura que han sido borradas o que han sido olvidadas o que han Así es. sido malinterpretadas o que luego solo se les da el nombre de la esposa de, ¿no? Y la amante de, Así y es. que han dejado de lado todos los logros que ellas han tenido. Entonces sí creo que una de las tareas principales que tenemos las mujeres, todas y toda la humanidad, pero principalmente las mujeres y quienes nos dedicamos a la literatura, es esto, poder rescatar a esas escritoras, filósofas, pensadoras que están ahí, que tienen una gran obra y que no son tan conocidas, ¿no? O que solo son conocidas por un pequeño segmento de la población, y creo que esa es pues, una actividad importante que Así es. debemos tener en cuenta. Y bueno, gracias a la escritura, al valor de las que se atreven a andar el camino de las letras, las mujeres han hecho pública la vida interna y externa de las mujeres. Lo que antes se ocultaba en el territorio de lo privado, ahora puede ser conocido a partir de la escritura de las mujeres, de esas que se atreven a escribir. Por eso es tan importante que, aunque no nos queramos dedicar, a lo mejor alguien no quiere ser escritora, no quiere dedicarse a eso toda su vida, pero es sumamente importante que quizá hasta como un ejercicio terapéutico, como un ejercicio lúdico, como una forma de compartir con las amigas o con otras mujeres, con la familia, podamos empezar a escribir nuestras historias, las historias de nuestras madres, de nuestras abuelas, porque la escritura nos permite situarnos en lo público, nombrar nuestra existencia, las condiciones sociales, políticas, lo doméstico, lo emocional, lo íntimo, y de esta forma, como dices, ¿no? Si no se nombra, no existe, Así y es. entonces nombrarlo y además también empezar a nombrarlo desde nosotras, con nuestras propias palabras, a dotar de un significado que para nosotras realmente sea importante, y no esos significados que siempre nos han dicho que tienen, como en el caso de la maternidad o del amor, que siempre nos han hecho creer que se habla de sacrificio, ¿no? Como de esto incondicional, y definitivamente no. Las mujeres tenemos diversas historias, diversas formas de vivir la maternidad, el amor, la muerte, no sé, como todo eso que es tan humano y tan de humanas, pues tenemos diversas formas de vivirlo, y la escritura es una forma maravillosa de expresar esa diversidad o ese crisol de miradas de las mujeres. Bueno, las mujeres que escriben. Cuando una mujer ejerce la escritura, rompe una identidad impuesta, designada, y contribuye de esta forma a la configuración de una nueva identidad elegida por ella, la de escritora. Cuando nosotras nos atrevemos a llamarnos escritora, o cuando alguien nos pregunta, bueno, ¿y a qué te dedicas? Y si nosotras sí escribimos, pero a veces ni siquiera nosotras nos atrevemos a decir, soy escritora, ¿no? Como que de pronto sentimos que nos queda grande, o que como no tenemos todas esas publicaciones y esos logros que nos dicen que se necesitan para decirte escritora, pues nos da miedo. Sin O, no, embargo, o ajá, creemos que no tenemos ese talento como otras mujeres. Nos hacemos... claro, sí, y creemos que es un talento que muy pocas pueden desarrollar, o con el que se nace y no se desarrolla. Sin embargo, creo que es importante que nosotras podamos ser conscientes de que sí es un talento,
pero es un talento que se puede desarrollar a través de la disciplina, de la práctica, de hacerlo un oficio. Y si nosotras podemos decir, yo escribo para mí, escribo para mis amigas, escribo para publicar, escribo porque quiero ganar concursos, escribo porque quiero dar a conocer lo que pienso, lo que siento, bueno, entonces ya estamos eligiendo una identidad distinta que nos hace ser otras, que nos abre muchísimas posibilidades. Y en un sistema en el que se necesita el silencio de las mujeres, en el que son otros quienes definen quiénes somos nosotras, aquellas que han escrito y que escriben ahora desentonan y se piensan a sí mismas, se recrean, pero además esto, resistimos, existimos y tenemos una forma de existir pues potente y además específica, ¿no? Entonces, la llegada de las mujeres a la escritura representa una transgresión al sistema, pues estas se pronuncian sobre la naturalización del prolongado silencio impuesto. Así que creo que ese es como uno de los mensajes más importantes que yo busco transmitir en los talleres, en las charlas o cuando doy clase, que es importante que nosotras nos atrevamos a escribir, a expresar lo que creemos, lo que sentimos, a debatir, a argumentar, porque creo que es algo que no siempre está muy cultivado. O sea, actualmente incluso que las mujeres desde hace algunas décadas ya tenemos el acceso a la universidad, ¿no? Como a los mismos espacios, aún así, obviamente, todavía traemos esta herencia histórica, cultural, en la que no muchas se atreven a autonombrarse como escritoras, como filósofas, como estudiosas, como pensadoras, y es importante que podamos reconocerlo, justo por eso, ¿no? Como un acto político. Así es. ¿Por qué escribir es un acto político? Bueno, en cierto sentido, la escritura ha sido algo importante para la emancipación de las mujeres. Gracias a la literatura, muchas mujeres han dejado los espacios domésticos para hacerse presentes en el espacio público a través de obras publicadas. Si bien es cierto que al principio, o bueno, todavía hasta hace poco, a muchas mujeres las obligan a publicar bajo seudónimos o solo con sus iniciales, pero creo que debemos luchar contra eso, contra el hecho de que quieran ocultar o borrar nuestros nombres y hacernos presentes a través de nuestras obras y también trascender en la historia a través de lo que escribimos. La literatura, la escritura, no solo es un acto transgresor, sino que también es reivindicativo, pues nutre la construcción de discursos feministas y de una épica femenina. Si ustedes se dan cuenta, no tenemos las mujeres una épica femenina como tal, o sea, no tenemos estas grandes obras a lo largo de la historia que puedan reforzar la idea de una épica y a la cual nosotras podamos recurrir. Si nosotras vamos al cine y vemos películas como El Señor de los Anillos o todas estas grandes aventuras, podemos ver que solo son hombres los que aparecen y que entonces, pues las mujeres no tenemos como estos grandes personajes o estos modelos aspiracionales que salgan a la aventura, que acudan al llamado, que hagan, que hayan logrado, no sé, como algo importantísimo para la humanidad. O sea, existen, pero no hay eh, tantas expresiones artísticas, tanta literatura o tanto cine que se haya dedicado a visibilizarlo. Creo que es muy reciente que las mujeres empezamos a hacer eso, o sea, a partir del feminismo justamente, que el feminismo tiene 300 años, que desde alguna perspectiva es suficiente, ¿no? Para creer que no es una moda o que nació ayer, pero desde otra perspectiva quizá nos hace falta seguir más, por ejemplo, en la construcción de una épica. Entonces, justo por eso es importante que las mujeres estemos escribiendo, que estemos creando historias, que estemos creando personajes, que estemos hablando de las mujeres de nuestro tiempo, quiénes son esas heroínas contemporáneas, quiénes son esas mujeres que son modelos a seguir, quiénes son esas mujeres que están logrando cambiar la historia. Y claro, también rescatar a las que lograron hacer grandes cambios
y que han sido borradas o invisibilizadas. O sea, tenemos como ese doble trabajo desde el feminismo, quienes nos dedicamos a la escritura. Por eso sigue siendo la escritura este acto de resistencia, este también hacerse presente, este dejar un legado en la historia y ser reconocidas y cambiar el rumbo de la historia, empezar a transformar la idea naturalizada de que las mujeres no creamos el mundo, de que las mujeres no creamos grandes obras, de que las mujeres no somos buenas para el arte o para el mundo intelectual. Creo que es hora de cambiarlo y eso se va a lograr a partir de que nosotras podamos contar que está cambiando y también pues contar nuevas historias que nos pongan un futuro, digamos, un futuro posible. Creo que la imaginación y la creatividad son grandes herramientas para eso, para que nosotras podamos vislumbrar un mundo distinto al que tenemos y que sea un mundo mucho más justo e igualitario, donde todas y todos podamos, pues, realizarnos y ser felices y vivir libres de violencia. Así es, y que Todas, igual ajá. las mujeres pues tenemos la misma capacidad que el hombre, o sea, tenemos el mismo poder de la escritura, el mismo potencial, o sea, hay que atrevernos a ser diferentes, a dedicar tiempo para nosotras, porque igual tenemos amigas o conocidas que en su momento escribían, pero una vez que se casan o tienen hijas e hijos, y en el nombre del mito del amor romántico, como decías al principio, renuncian a sus sueños, renuncian a seguir escribiendo, renuncian a sus proyectos de vida, pero les estamos dejando la invitación para que vuelvan a encontrarse consigo mismas y continúen trabajando día a día por lograr sus sueños. Claro que sí, y desde la escritura creativa, porque Así además es. todas tenemos la capacidad de escribir y de escribir grandes historias. El punto es, como dices, darnos tiempo, darnos oportunidad, dedicarle tiempo a la escritura como una pasión más. Y bueno, creo que con esto podría cerrar un poco la exposición, que es momento de que nosotras también escribamos el mundo, que lo reescribamos desde nuestra mirada, desde una mirada más justa, desde una mirada pues que nos defina desde otros lugares. Y no solo desde la academia, el periodismo, la ciencia, sino también desde la escritura creativa, desde las narraciones orales, desde las formas emergentes de vivir la escritura, la literatura, creada desde y para nosotras. Es importante tejer redes entre mujeres que escriben o que tienen la inquietud de comenzar. La pasión por la escritura también se contagia, se aprende, se cultiva, al igual que en otros ámbitos de la vida como la política y la educación, por ejemplo, las artes, en este caso la literatura, deben transformarse. Hay que derrumbar ese canon que solo sigue transmitiendo los mismos valores y tradiciones sexistas, machistas. Hay que terminar con ello. O sea, ¿y cómo lo vamos a hacer? Escribiendo, proponiendo otros lugares que nos ayuden a resistir a quienes queremos dedicarnos a las artes, como colectivas, como blogs, como centros culturales independientes, como cualquier espacio que nosotras podamos transformar para reunirnos con nuestras amigas, con nuestras hermanas, con nuestras primas, con nuestras vecinas, a escribir, a reflexionar, a socializar temas que nos han dicho que no se deben socializar. Esa es una forma de empezar a transformar el mundo, transformar el arte, la literatura en este caso, pero creo que se puede aplicar a cualquier otra expresión artística. Nosotras debemos encontrar nuestro lugar como creadoras, generar espacios de mujeres para divulgar las obras, compartir los saberes, reescribir el mundo, lo que contiene y lo que nos habita a nosotras. Creo que es muy importante que alcemos la voz, que empecemos a contar lo que nos acontece en este tiempo tan complejo, además con la pandemia. Creo que es importante que podamos escribir lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo, cuáles han sido las dificultades a las que nos hemos enfrentado y que a su vez este escribir y este expresar lo que sentimos y lo que nos pasa sea una forma de resistir en tiempos de crisis como este. Bueno, me gustaría hasta aquí dejar la presentación.
y si quieres seguir comentando sobre esto, sobre las formas en las que podemos resistir desde la escritura. Pues te agradecemos mucho, Mar, el que tú nos compartas cada una de tus experiencias como una mujer filósofa, feminista y escritora. Nos sirve mucho porque nos dejas un mensaje muy esperanzador para las mujeres tabasqueñas y de todo el mundo para poder crear nuevos proyectos. En el Instituto Estatal de las Mujeres tenemos un centro de documentación, pero viene a mi mente ahorita la idea de programar círculos literarios con nuestras usuarias, con las adolescentes, con las y los jóvenes construyendo el futuro que nos apoyan diariamente. Y te agradezco muchísimo el que puedas compartir con nosotras muchas alternativas, muchas herramientas para conectar con más mujeres. Sí, a mí me parece, gracias, a mí me parece importante esto, que podamos también descentralizar un poco la idea de la cultura, ¿no? Que de pronto creemos que solo a través de los institutos se pueden lograr ciertos proyectos o que solo es a partir de ciertas becas y financiamientos como vamos a darnos tiempo para escribir. Y creo que no, que también, claro, a ver, por un lado, sí debemos seguir exigiendo estos espacios y que sean espacios democráticos, que estén para todas y para todos y que estén al servicio de la comunidad, sí. Y también debemos seguir exigiendo que existan programas y becas y financiamientos, sí. Pero también a la par, o sea, creo que a la par, no el pero, sí, a la par, nosotras podemos ir creando y descubriendo y transmitiendo muchas otras alternativas. A mí me parece algo muy, hasta cierto punto, transgresor, que en nuestra propia casa podamos tener algún club de lectura y que podamos invitar a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a las niñas, a los niños, como a la familia incluso, o a lo mejor si sabemos que nos visitan los domingos, pues que los domingos aprovechemos para promocionar la lectura, ¿no? O eso, o ahora con todas estas herramientas tecnológicas, pues aprovecharlas y también reunirnos para eso, para armar círculos de lectura virtuales o círculos de discusión, quizá abordar algún tema, no sé, buscar lecturas que sean fáciles o que sean cortas, un cuento, ¿no? Como aprovechar y leer un cuento después del desayuno y Así. comentarlo. Creo que es una forma en la que nosotras podemos empezar a crear grandes lectoras y que seguramente eso va a devenir también en grandes escritoras. Creo que está muy bien promover la lectura y también la escritura. A veces como que esa parte falta justo por esta idea que mencionabas de que se cree que solo algunas pocas tienen el talento o solo Así. algunas pocas pueden escribir, pero creo que es importante y la verdad es muy divertido, lo digo por experiencia en los talleres, buscar dinámicas escriturales y pues convivir a partir de ello y que creo que es una forma de acercarnos y de convivir muy sanamente y muy provechosamente con quienes nos rodean, con quienes queremos, a través de la escritura, de ejercicios escriturales sencillos. Nosotras, por ejemplo, en Círculo Literario de Mujeres, cada mes sacamos un reto escritural, o sea, proponemos un tema y entonces invitamos a las mujeres, pues a las mujeres de la comunidad de Círculo Literario de Mujeres, pero también cada quien a sus contactas en Facebook o a sus conocidas a que participen en este reto. Y pueden enviarnos desde poesía, cuento, ensayo, o a lo mejor solo reflexiones personales, aunque no hayan escrito, aunque no hayan escrito, perdón, antes, Sí. pueden animarse a escribir. Por ejemplo, el de julio es la relación de las mujeres y el ámbito laboral o profesional. Entonces, eso, pueden animarse a escribir una reflexión y enviarla y la publicamos en nuestro blog. Y luego eso es maravilloso porque otras mujeres las leen y entonces, pues eso, comparten experiencias, se encuentran similitudes, se encuentran en diversos desencuentros, en este caso, por ejemplo, en el del ámbito laboral, pero hemos tenido temas como el amor o qué significa ser mujer, sobre la infancia, sobre la paternidad, sobre la maternidad. Y la verdad ha sido una gran experiencia recibir
textos de mujeres que nunca antes habían publicado nada o que nunca se habían animado a escribir un texto como tal y que entonces pues lo mandan y que resultan ser grandes textos en cuanto a dar fe de estas experiencias, ¿no? A dejar como este dato histórico de que están ahí, de que están viviendo eso y de lo que piensan y de lo que sienten al respecto. Entonces, bueno, yo invitaría a eso, a que se sumen a través de cualquier manera que su imaginación les dicte a promover la escritura y a vivir la escritura con otras mujeres como una forma de resistir, como una forma de ser subversivas, como una forma también placentera de pasar estos días. Sé que hay con el confinamiento y la pandemia, pues situaciones muy complejas, ¿no? Que muchas están viviendo situaciones muy difíciles. Sin embargo, creo que la escritura puede ayudarnos a sobrellevar o a entender a veces esas situaciones difíciles. Así es, y a fluir como personas, porque muchas veces nos enfocamos en cosas o situaciones que no tenemos o nos gustaría tener y nos olvidamos de nuestros libros, de dibujar, como tú decías, de escribir y compartir. Y creo que hay que enfocarnos también en las cosas que sí tenemos, en las herramientas con las que sí contamos y darnos ese espacio para escribir nuestras historias y que sirvan igual de aprendizaje y de ayuda para otras personas. Claro, y también una forma de, o sea, como dices, de compartirlas y de entenderlas una vez que ya estás como a la distancia del texto, o sea, ya que te diste tiempo de sacar, de desahogar todo a través de la escritura, luego leerte es bastante esclarecedor o a veces hasta sorprendente, ¿no? Como, yo escribí eso y más si si dejas reposar el texto y después lo lees, es como también darte cuenta que estabas viviendo. Que esa, por ejemplo, la opción del diario íntimo también creo Sí, que es importante. Llevar más en estos tiempos, intentar llevar un diario, o a lo mejor a nuestras hijas, sobrinas, a las más pequeñas, incentivarlas a eso, a que escriban, a que empiecen a escribir un diario y que años después puedan regresar a él y darse cuenta cómo pues vivieron algo tan importante para la historia como esta pandemia mundial. así es. Bueno, Marisabel Macías, a nombre de la directora general, la maestra Nelly del Carmen Vargas, quiero agradecerte el habernos apoyado con este tiempo de análisis, de reflexivo y que a través de ti podemos llevar a muchas mujeres que nos están viendo, a juventudes, a las y los adolescentes, niñas y niños. Y te decimos muchas gracias y te deseamos muchos éxitos en cada uno de tus proyectos, pláticas y talleres. Te enviamos un Muchas cordial gracias. saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación y fue un placer. Espero luego coincidir fuera de la virtualidad. Así es, muy pronto. Cuídate mucho, gracias. Igualmente, gracias.